Eran cazadores recolectores, no eran grupos grandes, no eran ciudades grandes como ahora, no podían vivir mucha gente, pues, vivían de la caza y la recolección. Aquí en el norte había un grupo que se llamaba chichimecas, vivían de eso, de cazadores, y eran recolectores, sabían qué frutas tomar, pero no era el paraíso, no era tampoco el Edén, porque por ejemplo esta zona era muy agreste o muy caliente, pues casi semidesértico, y sin embargo vivía gente aquí. Entonces eran nómadas. ¿Qué significa ser nómadas? A ver quién me contesta. Pues los nómadas eran personas que andaban de aquí para allá, bueno, que no tenían un lugar estable. Excelente. Gracias, Ivonne. Sí. Gracias, hija. Muy bien, excelente. Eso es. Entonces, como uno, posteriormente se empiezan a dar cuenta que en los ríos empezaban a crecer las plantitas y entonces sembraron ciertas plantas que eran comestibles. El maíz no existía, tenía otro nombre, ahorita no recuerdo cómo se llamaba. Era muy distinto a lo que conocemos el maíz, que fue la alimentación de esta parte de América. Pero vino la Gran Revolución. La Gran Revolución fue cuando, bueno, ha habido varias revoluciones. La primera revolución fuerte, importante, pues es el manejo de la piedra. Las segundas grandes revoluciones es la cuestión del arco y el arco y la flecha. Porque fíjense que con la lanza, pues sí podías matar algunos animales, pero no podías cazar otros. Cuando se inventa el arco y la flecha, ya puedes cazar el venado, ya puedes cazar animales más rápidos. Y tienes que aprender de los animales, entonces tienes que ver cuando van a tomar agua a los ríos o a los arroyitos. Entonces la gente está aprendiendo, pues. Claro, no sabe muchas cosas de lo que sabemos actualmente, pero sí tenía que ver mucho el comportamiento y es importante el comportamiento y el entendimiento para su vida. Porque a veces pensamos que eran como retrasados mentales, no, sabían muchas cosas, tantas pues, pero sí sabían muchas cosas. Después viene el fuego. El fuego es también uno de los grandes elementos de las herramientas, de las energías que utiliza el hombre y les ayudó mucho. El fuego ayudó pues a quitar el frío, el fuego ayudó a cocer la comida. Había carnes que son muy duras, sobre todo de animales grandes, y con el fuego ya pueden ser más comestibles. El fuego permitió prolongar el día, porque ponías el fuego en la fogata y entonces podían no solamente acostarse como animales en el momento que llega la noche, sino se pudo ampliar más. Siendo aún nómadas, el fuego ayudó bastante. Hay una película muy bonita que se llama La Guerra del Fuego, es vieja, por si la quieren ver, vale la pena. Entonces es francesa. Entonces la gente caminaba y después en los ríos se dan cuenta, o cerca de los ríos se dan cuenta de que se puede cultivar ciertas plantas que eran silvestres, después ya se volvieron domésticas. Domésticas quiere decir que se la dominaron los hombres y poco a poquito ya empezaron a ser sedentarios. Y eso fue también la gran revolución, porque permitió después de los cazadores recolectores, que eran aproximadamente como 20 gentes, ya pasar a asentamientos muy grandes. En Mesoamérica llegamos a ser miles, no ni siquiera cientos. O sea, eran decenas, ya eran centenas y miles, eran miles. Pero ¿por qué les ayudó mucho a los aztecas y a esta gente, sobre todo, que vive, a los olmecas? Pues porque les ayudó a cultivar, había varios sistemas de cultivo. Uno de los sistemas de cultivo que fue muy exitoso, por llamarlo de alguna manera, muy bueno, pues, fue la chinampa. ¿Sí saben qué es la chinampa? Fíjate que se han escuchado que en Xochimilco hay chinampas, ¿no? ¿Sí han escuchado o no han escuchado? ¿O no saben ni qué es Xochimilco? Díganme. Sí he escuchado, profe, pero no sé qué es. Bueno, profe. Ok, no hay problema. Xochimilco profe, ¿no son como lanchas? Como barquitos. Ajá, bueno, ahora déjenme decirles.
¿saben qué hacían? Fue muy ingeniosa esta forma de producir. Ponían cosas flotantes, o ponían, por ejemplo, a la altura del agua, un poquito más arribita, un poquitito más arribita, ponían un tepetate grande, ponían tierra y sembraban ahí. Y eso fue muy bueno, porque pues tuvieron mucho cultivo. Entonces, imagínate que pusieras como islitas de tierra para cultivar. Entonces, ahí creció muy bien, pues, el maíz. Déjame decirte que el sistema productivo en Mesoamérica era muy malo, bueno, en términos de producción. Mientras, en Grecia, en Egipto se desarrolló algo muy importante que se llamó el arado egipcio. ¿Qué es el arado egipcio? Así se le conoce ya antropológicamente. El arado egipcio es cuando hay un animal, hay un pedazo de metal que hace un surco y se jala el animal para que vaya levantando el surco. Y ya nomás iban poniendo las semillas en el surco. Ese sistema fue muy bueno y les ayudó a los egipcios en el delta del río Nilo. El delta del río Nilo son unas, le llaman delta porque parecen son los ríos chiquitos que alimentan esas tierras de agua. Entonces, aquí era la coa era como un palo picudo que metías a la tierra, metías la semilla y sacabas el palo, y ese le permitía sembrar. Lo que vino a revolucionar mucho aquí a Mesoamérica fue los sistemas de riego más que el sistema productivo. Ese es el caso de los aztecas, por ejemplo, y de Tenochtitlan. Pero en el caso de muchos lugares de Mesoamérica, se hacían otros sistemas muy buenos de riego. Por ejemplo, había algo que se llamaba el camellón, bueno, así se le conoce. Va, por ejemplo, un río y el río lo dividen en dos. Le abren una arteria de tal forma de que pase por una especie de una isla o una península, como quieren llamarle, y luego vuelven a juntar el río, y eso permitió que la tierra que está en medio de los dos ríos, que es un río que se dividió, pues permite que esté muy irrigada. Entonces eso hace que produzca mucho tiempo. Ese es otro. Y el otro que hay es el que hace, fíjense que cuando siembran en el cerro, acuérdense que muchos de los campesinos siembran por temporal. ¿Qué significa? ¿Qué significa sembrar por temporal? Solamente cuando hay lluvia. Excelente. Excelente por los 3, 4 que me contestaron. Hoy es un día muy bonito, a mí me gustan los días así, nubladitos y todo. Y aquí en el Bajío hay muchos campesinos que siembran por temporal, entonces siembran tengo entendido que son 2 veces al año o 3 veces al año. Las otras gentes que tienen motor de agua, no, pues ellos siembran todo el año. Pero los que tienen mayor problema por la cuestión del agua son los que viven del temporal. Cuando siembras en los cerros, sí se han fijado que el cerro pues está picudito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues llega el agua y se va hacia abajo. Entonces lo que hicieron los antiguos es hacer como escalinatas. Entonces cortaban el cerro una parte, lo aplanaban, cortaban el cerro otra parte, lo aplanaban. No eran escalinatas así de un pie, sino eran mucho más largos. ¿Qué ayudaba a eso? A retener el agua con la lluvia. Entonces cuando caía, se sembraba se alimentaba esa parte, y luego, claro, seguía bajando y ayudaba al segundo nivel, como si fuera una escalera pues más grande, ¿no? En distintas plataformas. Ese sistema se le llama escalinata. Ya les he explicado 3. Les expliqué el del muelle, les expliqué el de escalinata, y también ya les expliqué el de Chinampa. Ahora, fíjense bien en el cerro.
Cuando tú siembras en el cerro hay un problema muy fuerte con la gravedad y con se llama erosión del agua, porque el agua también rompe. Lo que tiene de riqueza, que es el humus o es el abono orgánico, los restos de plantas, restos de animales, restos de insectos, hacen que sea, como es orgánico todo eso, que sea muy rica esa tierra. Pero entonces con la lluvia, pues se lleva todo eso y empobrece la tierra. Entonces las escalinatas, o cuando hicieron las escalinatas, pues ya permitía el humus o esa sustancia orgánica importante para el cultivo, pues permitiera que no se fuera, se pudiera mantener más tiempo en las escalinatas o en los niveles de esas plataformas. Entonces, los sistemas mesoamericanos, o sea, de aquí de América, de México, más que sistemas productivos muy buenos, fueron sistemas de irrigación, sistemas de riego, lo que ayudó a mejorar las condiciones de vida de muchos de los grupos. Entonces, la gran revolución, la primera gran revolución fue, bueno, no es la primera, es como la tercera, es la agricultura, porque permitió ampliar la población, ahí sí puede ser. Y al tener usted, obviamente, la gente producía, y cuando empezó a producir más, hay algo que se llama excedente productivo. Entonces ya con el excedente podías dárselo a los animales, por ejemplo, los granos. No teníamos gallinas, aquí teníamos perros, guajolotes, y no recuerdo qué más, que pasaron a ser animales. Y bueno, pues el perro, el escuincle, fue un animal que permitió dar de comer, pero en Europa y en otros lugares permitió diversificar la forma de vida. Los borregos, las chivas, las vacas, los toros, permitió ampliar. Y la domesticación, suena razonable, se hizo después de haber descubierto la agricultura. ¿De qué basado? Se empieza a construir. La agricultura anteriormente no era agricultura, se llama, bueno, anteriormente se llama, es un cultivo de hortalizas, porque todavía son pequeñas cosas, no son grandes. La agricultura ya se hizo más masiva. Pero bueno, así le conocemos, pero lo correcto es la parte hortícola. Entonces, la parte hortícola que se vino desarrollando. Y es bien interesante porque fíjate que los animales, pues, defecan. Y sobre todo en algunos lugares, los animales de tiro aquí en México fueron pues las vacas, los toros, y eso permitió también que se fertilizara más la tierra. Bueno, entonces hasta que hubo productos de excedente, permitió generar el ganado y permitió generar mayor población. Entonces vinieron a mejorarse los proyectos. Por ejemplo, había quien ya hizo como molinos de agua, o sea que a través del aire pudieran impulsar el agua a tierras, o molinos de viento también. Molinos de agua, molinos de viento, y los cambios tecnológicos fueron importantes y las herramientas de trabajo. Bueno, a ver, ok, otra pregunta, ya te contesté la pregunta, abarqué muchas cosas, pero sí te terminé de platicar la pregunta que me hiciste, de cuándo hubo ganado, cuando hubo excedentes productivos. Pregúntenme sobre el video que vimos, o quieren que les diga yo y les pregunto yo, o me preguntan a mí, como quieran. Profe, una pregunta. Viene Raúl, dime. ¿Desde cuándo, por qué empezó la división de trabajo? ¿Por la casa? A ver, no te escuché, discúlpame. Habla un poquito más duro, ¿por qué no? ¿Por qué a ver. la división de trabajo? Ok, muy bien. Fíjate, entonces, ya de las primeras divisiones de trabajo se da entre agricultores y ganaderos. Si vas a estar tú cultivando, pues casi requieres del tiempo para estar en atención con la tierra, echarle su agüita, ver que se riegue la planta, que no se ahogue la planta, que no se seque, hay que quitar la maleza. Requieres un grupo de gentes
se requiere un grupo de gentes que trabaje dedicado a eso. Con el fuego, anteriormente, pues ya se empezaron a hacer alfarerías. Se dieron cuenta con el fuego que cuando ponían una fogata al lado del lodo, se hacía duro. Y empezaron a moldear el lodo y permitió que se hicieran objetos para, por ejemplo, guardar el agua. Sí, una especie de artesanía, pero no una artesanía para estética en términos, sino los recipientes de agua, recipientes para poner ahí el maíz. En América cultivamos maíz, cacao, calabaza, frijol, y vino a ayudar mucho a la nutrición. Y claro, los animales no se perdieron, siguieron siendo como complementarios esa actividad. Bueno, cuando se descubre el fuego, empieza a haber gente que trabaja la parte de alfarería, o sea, y requiere tiempo. Pero sobre todo, ¿saben cuándo fue? Cuando descubren los metales. ¿Y cómo descubren los metales? Casi de la misma manera como descubrieron la alfarería. Alguna vez acercaron un material, había una brasa muy candente, y se fundió y se dieron cuenta que de ese tipo de piedra salía y después se podía secar, y algo interesante que eran los metales. Y ya viene aquí la otra fase, que ya es la edad del bronce, la edad del cobre, que permitió fortalecer bastante los metales, y después la edad del hierro. ¿Sí me expliqué? Entonces, la división social de trabajo se sigue dando actualmente. Si tú entras a Celaya, a ver, voy a tratar. ¿Tú eres de Celaya, hijo? Ulises. Yo sí, profe. Ok, bueno, vamos a pensar que vienes de Salvatierra y hay algo que a mano, antes de entrar a Celaya, antes de cruzar el río, es lo que era la Celanese. La Celanese fue una gran industria química que existió aquí en Celaya y vino a crecer bastante. Entonces está la industria química y luego vas a encontrar bancos, que es gente que se dedica a prestar servicios financieros para, bueno, y lucra, claro. Están muchos talleres panaderos, talleres ojalateros, y cada una de las actividades diferentes en el conjunto de la sociedad se llama división social de trabajo. ¿Quedó claro? Pero ahorita la división social de trabajo que tenemos no existía antes. Se vino dando históricamente. Entonces, cuando se desarrolla el metal, ya empieza a haber metaleros, ¿no? ¿Cómo se llaman? No son alfareros, son, ¿cómo se llaman los que trabajan los metales? Herreros. Entonces ya trabajan los herreros. Acuérdate que los herreros le ponían casquillos a los caballos. El herrero te trabajaba espadas, cuchillos. El herrero te trabajaba, pues en un momento dado ayudó a poner chalecos protectores, ¿no? Para los españoles no les pegara las flechas o no los matara las flechas. En fin, eso es la división social de trabajo. Ahora es muy más compleja, entonces hay gente que hay abogados, hay ingenieros, hay plantas siderúrgicas, hay plantas químicas, hay talleres de madera, hay talleres de dulces, de cajeta. Todo eso es la división social de trabajo. ¿Quedó claro? Ulises. Sí, profe. Sí, y se siguió multiplicando. Bueno, luego vino algo, a ver, pero pregúntenme ustedes, pero pregúntenme o les pregunto yo. Así es que tienen 5 segundos para preguntarme. Profe, A ver. una pregunta. ¿Cómo usted ve o de qué punto ve usted que afectó bueno, es que no sé qué el año fase 3 o no sé cómo decirlo muy bien, tuvieron que ver más que nada lo que es, ¿cómo le diré? Sí, o sea, la esclavitud, perdón. Es que se me fue la palabra. No, sí, pues se afectó, ¿Cómo ve que mano. afectó?
Bueno, ahí pusieron un estado que se llama esclavista, no se dio así en todo el mundo, pero a nosotros sí nos perjudicó bastante porque si bien en el sentido estricto no eran esclavistas a los españoles, sí les dieron maneras, les dieron algo que se llama la encomienda. La encomienda es que te das de cuenta que tú eres española y te decían, la familia que vive aquí, tú va a trabajar contigo, se llama encomienda, y tú le vas a dar la verdadera educación católica. Entonces, bajo el rollo de que iban a educar al catolicismo a los indígenas bárbaros, les asignaban a la gente mano de obra barata. Y entonces esa gente les decía, muy bien, entonces ustedes son se van a poner aquí a regar, se van a poner a hacer esto, tú vas a de ama de te vienes acá y yo te pongo de cacha y demás. Entonces ese sistema, que era una especie de encubierto la explotación, era una especie de esclavismo, No era un esclavismo del todo, pero sí era una especie de esclavismo. Hay otras maneras. Bueno, tengo entendido que sí hubo gente que agarraron como esclavos. De hecho, trajeron en una época a América muchos esclavos africanos que actualmente viven en las comunidades de Guerrero y de Oaxaca. Hay varias comunidades que trajeron en los españoles en la época del mercantilismo para que trabajaran como bestias en los campos principalmente o en las construcciones grandes. Y sí hubo mercado de esclavos. Era un mercado laboral, el mercado de esclavos. Bueno, pero también es cierto que no hubo esclavos. Sí hubo a grupos se les mantuvo como esclavos. Pero la otra es que también le pagaron salarios. Y al pagar salarios ya cambia el modo de producción. Ahora, fíjense bien, hay quien trataba muy mal a sus esclavos. Voy a hacer una analogía que no es la correcta. Fíjense que, por ejemplo, un dueño que tiene vacas y que tiene caballos, pues va a tratar a las vacas y a los caballos mal. A ver, Rocío Correa, ¿por qué un dueño de una vaca, un caballo, lo va a tratar mal? Si lo trata mal, ¿qué consecuencias hay? Rocío Correa. ¿Qué consecuencias hay de que trate mal a los animales? Así es. ¿De que no hagan bien su trabajo? No. Si tú tienes un caballo y lo maltratas mucho, ¿qué crees que pase? Se muere. Se muere. ¿No podría ser en el rendimiento? ¿No rendiría como que lo mismo? Sí, pues ¿O sea, si tú a un animal lo castigas mucho, no le das de comer la canción, pues te va a durar poco. Entonces, hay una argumentación que decían, pues se supone que los españoles nos trataban bien porque les interesaba que cuidarnos, pues, porque si no, pues se les iba todo esos recursos. No, pero también hubo gente que fue muy déspota, ¿eh? También hay muchos testimonios de los abusos que sufrieron sobre todo los indígenas. Nosotros los indígenas. Bueno. Pero adivínense aquí cuando casi hubo un momento hay un sacerdote que se llamaba Fray Bartolomé de las Casas, abogó por un humanismo de decir que por favor no enseñaran a ser cristianos a fuerzas y a golpes, que los cristianos, los católicos, tenemos una manera más ética de vivir. Y si queremos enseñarle a los indios que se cambien al catolicismo, lo correcto es que los convenzamos. Eso planteaba Fray Bartolomé de las Casas. Y la historia es muy rica porque defiende a los indígenas. Y hubo una discusión en esa época.
Pero adivinen qué le dio al traste a esta propuesta de Fray Bartolomé de las Casas, el humanismo de esa época, que descubrieron la plata. Entonces descubrieron la plata en Zacatecas y puta, güey. Empieza a haber muchos ricos. La gente española no era rica, pero cuando descubren las vetas y empiezan las vetas de oro, de plata, y hay un trabajo que hizo hace mucho una alemana que se llamaba Rosa de Luxemburgo, que platicaba eso, que lo que ayudó al capitalismo a desarrollarse en su época mercantil fue precisamente que España permitió darle una moneda que se aceptaba en todos los países, en Holanda, en Francia, en Inglaterra. Todos querían el oro. Entonces lo acuñaron como moneda y les permitió hacer varios intercambios. Bueno, pues el hecho de haber descubierto el oro interrumpió, o se supone, un proceso que iba para bien, que era la idea de cómo trabajar con los grupos indígenas, cómo explotarlos de manera pues no agresiva, porque el esclavismo pues es casi a fuerzas, a puros latigazos, y si se voltea un indio no vas a decir, ay, gracias, qué bueno que me pegaste, sino va a haber reacciones fuertes. Entonces lo que vino a hacer más polarizado el ambiente de la lucha de clases entre indígenas y españoles fue el descubrimiento de la plata y el oro, que fue en 1500, 40 y tantos, 30 y tantos. ¿Quedó claro lo que dije? Sí, profe. ¿Quieren hacerme una pregunta o quieren? Oiga, profe, también en lo que decía ahí del esclavismo, ahí también en el video decía que nació lo que es el trueque o el intercambio, ¿no? Antes de tener las monedas y todo eso. Exacto, muy bien, buena idea que me das. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro acaba de tocar un tema muy importante. Entonces, ¿cómo intercambiaban cosas tan diferentes? Sí sabían, por ejemplo, se han ido al Metro de México, se han ido a la Ciudad de México algunos de ustedes, y en el Metro del Zócalo hay unas figuras, bueno, no me acuerdo si es en el Zócalo, pero creo que sí es en el Zócalo. Hay unas figuras de un tianguis que tenían los aztecas en Tlatelolco. Y era un tianguis muy grande, entonces la gente llegaba a los guajolotes, llegaba a las lagartijas, llevaban las serpientes, llevaban piedras preciosas como esta piedra verde que se llama jade. Llevaban obsidiana, que era la piedra que no me acordaba hace rato. ¿Se acuerdan del sílex que dije? O del onix, es la obsidiana. Había aves, había escuincles, perros que se llamaban escuincles, bueno, que eran comestibles para ellos, y pues frijol, guayaba, etcétera. Entonces, esos productos que guarda la señora, esos productos ayudaban. Bueno, a ver, ¿contesté o no contesté? Entonces, los intercambios. ¿Cómo si no había moneda? ¿Cómo hacían los intercambios en época de los aztecas? Pues lo hacían por cacao. Creo que tengo entendido que en algunas zonas el cacao era una pieza de intercambio. Bueno, ¿ustedes han ido al trueque? ¿Han hecho trueque? No, de que te cambio mi hermano. No. Ese es un trueque muy cruel, ¿no? No, pero que tú cambias una bici por unos patines y una lana, cosas de ese tipo. Eso es trueque. Yo promoví el trueque, porque es una actividad muy interesante, porque no es para ganar dinero, es para nada más intercambiar los productos. Y hay productos que no tenemos, que tenemos en la casa, que no nos sirven, que ahí están dando lata. Que puede ser la tele vieja, que puede ser el refrigerador que ya no ocupamos, que puede ser la licuadora, porque no tenemos 3 licuadoras, ¿para qué queremos una licuadora? ¿Etcétera? Entonces se hace el trueque y entonces ponen la gente distintos productos y ya tú cambias uno por otro. La bronca ahí es el valor. Si es equitativo, por ejemplo,
una laptop a unos patines, ¿no? Pues es más cara la laptop. Entonces, ¿cómo le haces? Entonces, pues te doy los patines, pero te doy esto, que te doy esto, hasta que compensas o consideramos que compensa el valor entre un objeto, entre una mercancía y otra mercancía. Pero esos son los procesos de circulación, como bien dice Pedro. Ya cuando, pero fíjate bien, Pedro, también el planteamiento es de que cuando ya hay excedente ya puedes ir a vender. Cuando no hay excedente, pues es muy difícil porque las familias campesinas vivían de los cultivos. Entonces, pero eso fue cuando ya empezó a haber excedente productivo. Excedente productivo es que no se lo va a consumir todo el cuate que está produciendo el maíz o el trigo. ¿Sí me explico? Entonces va a comerse una parte todo el año, va a guardar otra parte, pero la otra parte pues la tiene que vender. Y la venta se hace a través del excedente productivo. Entonces, ¿cómo se cambiaban las cosas? Pues había criterios que podrían ser, en Europa pues era el oro, el patrón oro. Y antes a lo mejor posiblemente metales. Y aquí se hablaba de que la canoa, la canoa, ¿qué dije? No, el cacao, perdón. El cacao era el que ayudaba a hacer los intercambios. Fue como una especie de moneda. Había otras cosas, había plumas, había jades, había otras cosas que hacían a la vez de moneda. Muy bien, pero sí se abrió y es muy interesante las formas de comercializar, porque, por ejemplo, te dicen, te doy un elefante por un chicle, pues sí, pero no te conviene porque ni modo que mate al elefante para comer una patita y todo lo demás lo deja ahí tirado. Entonces, en la cuestión del trueque, lo que era importante era evaluar, hacer sistemas de valores para eso. Bueno, pregúntenme. ¿Qué puede decir del feudalismo? Del feudalismo. El feudalismo se supone que posterior al esclavismo. El feudalismo fue en Europa, no fue aquí, aunque haya castillos aquí, fue más en Europa. En Europa fue porque fue desde mucho tiempo invadida por los mongoles, los godos, los visigodos, los galos. Había muchas tribus, había muchos pueblos que iban a invadir Europa. Entonces lo que se hacía era construir un castillo. Y el señor era dueño de el señor del castillo, que puede ser un rey, que puede ser un conde, o que simplemente puede ser un señor feudal. Entonces tenía un castillo y tenía tierras. Si llegaban otros a atacar, todos se metían al castillo y se resguardaban contra las tribus o los grupos de otros países. Entonces, ¿en qué consistía el sistema feudal? El sistema feudal consistía en que ese señor, fíjate que es muy interesante, es muy diferente al capitalismo. Te prestaba las tierras, pero tú le tenías que pagar por el préstamo de las tierras. Como la manera de pagarte era de tres formas. Una, que trabajara sus tierras. Entonces tú dices, es que yo quiero tener mis tierritas. Bueno, entonces, perfecto. Pues para que tú tengas, yo te doy esta tierra, te doy media hectárea, te doy un cuarto de hectárea, no sé cuánto hayan dado. Y dice, pero primero me tienes que ir a cultivar a mí. Y entonces esa gente iba y le cultivaba primero al señor feudal y después se regresaba a sus pequeñas tierras a trabajarlas. Entonces, la primera diferenciación es que él no te pagaba, tú le pagabas a él por la renta de la tierra. Eran de tres formas, anótenlo. Una es, bueno, anoten todo lo que estoy diciendo. Una es pagar con dinero, de la época y de allá de su pueblo. Cada quien del lugar de donde era, ¿no? La moneda de su época. Podías uno pagar con dinero. La segunda es que podías pagar con trabajo. Tú dices, no, yo no te pago con dinero, te pago con trabajo. Entonces empieza a poner y cultivaba, y aquellos perezosos pues no hacían nada, o no hacían gran cosa. La gente les cultivaba la tierra. Y la tercera era con producto. Decía, ¿sabes qué? De
El número de toneladas que voy a sacar yo bueno, no tenían pesos ni medidas, o tenían otros pesos y medidas, entonces decía, yo te voy a dar como la tercera parte de lo que yo produzca, pues, órale. Pues si tenías maíz, las hijas si tenías maíz tenías que pagar una parte proporcional sobre la renta de la tierra. Entonces eran estas tres maneras: dinero, trabajo o especie. Pagar en especie es pagar con productos. Muy bien, bueno, ya una vez ahí, el señor feudal, ¿quién manejaba la producción? El campesino. El campesino diseñaba y todo. Si le salía mal, pues era su bronca. Nada más ellos le prestaban la tierra o le rentaban la tierra. Por eso se llama la renta de la tierra. Le rentaban por utilizarla. Si le salía muy bien, pues le tenías que dar el pago de la renta al señor feudal. Y el señor feudal se hizo rico principalmente con estas cosas. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, Marco Antonio. Sí, profe, más o menos, sí, la entendí un poco. ¿Qué es lo que no entendiste? No, sí, bueno, sí entendí de qué significaba el feudalismo, que era el intercambio, bueno, no intercambio, sino que préstamos de tierras a cultivar y esos que pagaran con producto o dinero o trabajo. Sí. Y él se hacía rico porque no nomás tenía unos trabajadores. Como era dueño de grandes tierras, pues le pagaba a todo mundo, y en lo que ellos, cada uno producía, por ejemplo, de 10, tenían que pagar como 3 o 4, y entonces vamos a pensar que 10 trabajadores, 10 parcelas diferentes, pues él de un solo periodo tenía 4 por 10, 40, tenía cuatro veces más que la mayoría en un solo periodo. Entonces ahí es bien interesante las formas de acumulación de la riqueza. Ahora fíjense que estamos en el capitalismo, es completamente diferente. El señor feudal recibía dinero por la renta de la tierra. En el capitalismo, el dueño de los medios de producción, el dueño de la fábrica, el dueño de las herramientas, le va a pagar un salario al trabajador. Entonces, fíjate, mientras unos pagaban, ahora este señor le paga. Le da algo que se llama salario. El salario es una relación social que permite que el señor vuelva a ir al otro día a tocar la puerta y decir, oiga, no tiene chamba, ¿te acuerdas que ayer me dio chamba? Sí, vente a trabajar. Y antier lo mismo. Y es una forma de control y no nos damos cuenta. Entonces el capitalismo es donde el señor le paga al señor feudal, digo, el burgués le paga al obrero, al proletario, le paga su salario mínimo. El salario mínimo es para que viva, él y su familia, por lo general. Pero, por ejemplo, el campesino decía, ¿sabes qué? Yo voy a sembrar patatas, pues siembra patatas. Yo voy a sembrar cola, bueno, pues siembra con lo que tú quieras. Pero acá en el capitalismo tú no llegas y dices, yo quiero hacer esto otro, no, güey. Te mandan a donde consideran que eres importante. Y si no lo eres importante, útil, si no tiene capacidad y todo, afuera. Vámonos. ¿Sí ven la diferencia? Son distintas formas de explotación. O sea que en el capitalismo eran más, como estrictos. Sí, bueno, en el feudalismo también, pues acuérdate que azotaban a la gente, la ahorcaban, la ponían en la picota, la ponían en acabo de ver una película, la ponían en una reja así como pájaros, ya los dejaban en el sol para inanición. Tenían crueles, pero en el capitalismo, pues no te creas, tiene formas de control. ¿Cómo controlan a los trabajadores? Pues con productividad, te dicen a cada uno de ustedes tiene que hacer más de tantas piezas, y ellos ya lo tienen contabilizado. Y si están pagando por un salario es porque les van a sacar más cosas. El capitalista le va a sacar más riqueza del trabajo del obrero. En Guato, mucho tiempo, el salario estaba bien castigado. Muchos de nuestros papás recibían una migaja de salario. Ahorita ya incrementó el 20% a nivel nacional.
Me da gusto, porque ya podemos vivir un poquito mejor, pero todavía no alcanza la canasta básica. La canasta básica, nada más la canasta básica, sin renta, sin pago de escuelas, ni nada de eso. Bueno, ya veremos el capitalismo en un momento dado. Gracias, Rocío. A ver, más preguntas, chicos. No, donde surgen las clases sociales es desde los imperios mundo, es desde el esclavismo. Desde ahí nacen las clases sociales entre los, por ejemplo, en la parte azteca le llamaban señoríos. Entonces estaban los ciudadanos comunes y los que eran dioses y militares y gente de la nobleza. Era como especie de reyes. En el capitalismo, pues son los proletarios y los dueños de los medios de producción. ¿Ustedes qué son? No, pues soy clase media, ¿no, güey? Tú no tienes los medios de producción, pues tú eres o eres trabajador o eres gente que presta servicios. Yo presto servicios porque soy maestro, pero tú no tienes el poder porque la gente tiene los medios de producción, los recursos. Ve todas las plantas que hay y tú dices, ay, güey, hay mucha lana. Pues sí. Y ya se dedican a hacer capital, dinero, obsesivamente y dañinamente también. Bueno, no forzosamente tiene que venir el socialismo, ¿eh? Puede venir otra vez. Pues, por eso les digo que no hay que hablar de progreso. Porque puede venir otra vez un sistema de explotación fuerte,